Pues este es el tema del cual vamos a estar hablando en esta mañana. El Dios desconocido. En la época de los patriarcas, cuando existió Abraham, también en la época de Noé, en la época en que vivió Jacob y se desarrollaron las 12 tribus en el lugar llamado Mesopotamia, entre dos ríos, había ya las naciones, tenían muchos dioses conocidos. Y aquí está la gráfica de algunos de esos dioses, los cuales también algunos de los israelitas llevaban y tenían en su hogar, porque era propiamente como una protección que creían que podían dar estos dioses. Como ven, no eran realmente hermosos, sin embargo, las naciones los amaban y los adoraban y pensaban que eran los protectores propiamente de su vida. Aquí tenemos otros más que también se diversificaron en todas las naciones antiguas y eran adorados y se les ofrecían grandes sacrificios, se hacían grandes rituales, se les hacían grandes honores a estas estatuas que tenían en algunos pedestales, en algunos hogares, también para el público en general de aquellas naciones, que pudieran honrarlos, que pudieran inclinarse, los adoraban, se arrodillaban ante ellos. Una de las naciones más antiguas que encontramos en la civilización de la humanidad es Egipto. Egipto era una poderosa nación que construyó verdaderos y enormes palacios muy hermosos, que eran siempre adornados por sus dioses para protección. Tenemos que en Egipto el pueblo de Israel estuvo esclavizado por aproximadamente 400 años. El pueblo de Israel estuvo como esclavo, construyendo ciudades, construyendo pirámides. Verdaderamente eran tratados de una manera, maltratados propiamente en su desarrollo, que estaban ahí como esclavos en Egipto. Y recuerden ustedes que Moisés vivió en Egipto juntamente con todo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel y Moisés, estos eran los dioses muy conocidos en Egipto. Eran dioses tan conocidos como el dios Ra, era el dios que adoraban, al sol, también el dios de la agricultura, propiamente, el que podía traer vida a la agricultura, de la cual se sostenían los egipcios. Tenemos a la diosa Isis, Horus, que tenía cabeza de halcón, y también era adorado el dios Amón, el dios del viento, la diosa del amor, Hathor, y más otros dioses, el dios Anubis, cabeza de chacal. Supuestamente era el que guiaba a los muertos cuando morían los egipcios, y más dioses. Eran dioses muy conocidos en Egipto. Aquí tenemos aún todavía más, o sea que había una gran variedad de dioses. Entonces los egipcios podían elegir el dios que les gustaba, el dios que creían que les iba a proteger, y ese lo tenían en su casa, lo adoraban, le rendían culto de adoración a todos estos dioses. Moisés, que fue rescatado por la hija del faraón, creció conociendo todos estos dioses. Eran los dioses conocidos también por los israelitas, porque los veían en todo Egipto. Estaban por donde quiera estos dioses, así que eran demasiado conocidos para los egipcios y por los israelitas, y también por Moisés. Pero llegó un tiempo en que Moisés salió de Egipto huyendo por haber matado a un egipcio que estaba maltratando a un israelita.
Entonces, por defenderlo, entonces salió huyendo, fue al desierto, estuvo por allá en el desierto por 40 años. Y en un momento dado, bueno, Moisés recordaba todos los dioses porque los conoció. Él fue educado en la cultura egipcia, conoció todos los dioses que tenían en Egipto. Sin embargo, llegó el momento en que Moisés vio una zarza ardiendo. Una zarza, un arbusto grande que ardía, y lo vio y esperaba que se consumiera, que se acabara de quemar, pero seguía ardiendo y ardiendo y ardiendo. Y entonces dijo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se consume? Este árbol no era tan grande como para que no se consuma, y seguía ardiendo y ardiendo. Y entonces él se acercó a para ver la curiosidad, por qué no se consumía después de estar mucho rato la lumbre en este arbusto. Y es cuando escucha una voz que le dice: quita tus sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Y Dios le dice: yo te quiero dar una comisión. Mi pueblo de Israel está esclavo en Egipto y quiero que tú vayas y lo liberes. Y entonces encontramos un diálogo en el cual nos dice el Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, porque tú me estás comisionando que vaya y liberte al pueblo de Israel de la esclavitud, pero si yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me van a hacer una pregunta: ¿cuál es su nombre? Es decir, en Egipto todos los dioses tenían nombres, el dios Ra, el Osiris, etcétera, etcétera. Entonces, si me preguntan: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les voy yo a decir? ¿Cuál será la contestación? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que existo. Yo soy el que he existido, el que existo y el que seguiré existiendo. En otras palabras, el eterno. Yo soy el que soy. Y añadió: así vas a decir a los hijos de Israel: yo soy ese Dios, el que es, me ha enviado. Y Moisés, junto con su hermano Aarón, fueron ante el faraón y le dijeron: el Dios de nuestros ancestros hebreos quiere que dejes ir al pueblo de Israel que tienes esclavo, para que vayan y le celebren fiesta en el desierto. Encontramos este diálogo en Éxodo 5, 1 y 2. Moisés y Aarón fueron y le dijeron al faraón: así dice el Señor Dios de Israel. Este es el Dios de Israel, no es el Dios de Egipto, no es ninguno de estos dioses que ustedes conocen. El Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón, ¿qué respondió? ¿Qué me estás diciendo? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Es un Dios desconocido. Conozco muchos dioses y me estás diciendo que el Dios de Israel quiere que suelte estos esclavos que me están sirviendo, que están construyendo ciudades, pirámides, y me dices que los deje ir. ¿Quién es ese Dios para que yo escuche su voz, para que yo le obedezca y deje ir al pueblo de Israel? Un Dios desconocido. Yo no lo conozco. No conozco ese Dios que te ha enviado. Yo no conozco a ese Dios, ni tampoco voy a dejar ir al pueblo de Israel de la esclavitud. Van a seguir siendo mis esclavos. Nosotros sabemos la historia que siguió. El faraón endureció su corazón. Dios envió 10 plagas a Egipto, que quedó casi destruido todo Egipto, y también los primogénitos, el primer hijo de cada familia fue muerto, y entonces el faraón dejó ir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, porque Dios lo libró, y Dios lo llevó entonces al monte Sinaí. Dios condujo al monte Sinaí con todo el pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto. Todo el pueblo de Israel había visto 10 milagros, 10 plagas que Dios había enviado a Egipto y que solamente afectaba a los egipcios, no al pueblo de Israel. Pero ahora
ya que están libres y que Dios los ha librado, entonces Dios conduce a este pueblo por conducto de Moisés y entonces los lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí entonces hay un terremoto, hay nubes que cubren el monte Sinaí, hay relámpagos, hay truenos, tiembla la tierra de tal manera que allí descendió Dios, estaba la presencia de Dios de una manera visible para que todo el pueblo que podía contemplar el monte Sinaí tenían temor, miedo, estaban viendo el poder de Dios, temblando la tierra, habiendo relámpagos, habiendo una nube que cubría el Sinaí y todo eso, truenos, voces. El pueblo de Israel temía acercarse al monte Sinaí. Dios se presentó de una manera visible, de una manera que el pueblo pudiera comprobar con sus ojos y pudiera sentir que allí estaba un poder grande, poderoso, que era el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y naturalmente Moisés subió al monte y duró 40 días hablando con Dios. Dios le entregó los 10 mandamientos que iba a gobernar al pueblo de Israel. Y primer mandamiento que Dios le entregó a Moisés: no tendrás otros dioses ajenos, diferentes a mí. Primer mandamiento: no permito que tengas otros dioses. Y segundo mandamiento: no te harás imagen de nada, de ninguna semejanza para que la adores. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios que reclamo fidelidad, que reclamo celos en el buen sentido de la palabra. Y entonces Dios dijo a su pueblo: quiero hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Pero Israel necesitaba saber que Dios era el que iba a hacer un pacto con él. El pueblo decía: bueno, estuve en Egipto, conocimos muchos dioses, ¿y este Dios quién es este Dios? Bueno, sí, nos dicen que es el Dios de nuestros ancestros, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero ¿quién es este Dios? No lo habían realmente conocido. Sí, vimos que hubo plagas en Egipto, que hubo poder, y aquí estamos viendo también un Dios poderoso que desciende al monte Sinaí y ahora nos da leyes y nos da preceptos para que nosotros los obedezcamos. Y la parte primera de la Biblia, del Pentateuco, de los primeros 5 libros que Dios le dio a Moisés para que los escribiera, lo primero que Dios comienza a decir: ¿quién es el Dios que va a hacer un pacto con el pueblo de Israel? Es Dios. En el principio creó los cielos y la tierra. El creador de los cielos y de la tierra, ese es el Dios que va a hacer un pacto con ustedes. Así fue como comenzó Dios a manifestarse, a darse a conocer al pueblo de Israel. Con el yo soy, es decir, con el Dios eterno, pero es el Dios creador del cielo y de la tierra. En Egipto había un Dios para el viento, un Dios para la agricultura, un Dios para los muertos, un Dios para aquello, una diosa para el amor, una diosa de la belleza, etc. Y en Canaán había también multitud de esos dioses. Sin embargo, ahora Dios está manifestando, dándose a conocer a su pueblo de Israel. El que creó los cielos y la tierra. No es el Dios del viento, es el creador de todo lo que puede verse en los cielos y en la tierra. Y un precepto que les dijo Dios a su pueblo, claramente en Levíticos 26:1: ustedes no se harán ídolos, no se harán por ningún motivo ídolos, ni se levantarán imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada para inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor su Dios. Prohibido que, digamos, levanten una columna y la figura que tenga y se inclinen ante ella, la comiencen a adorar,
o también cualquier imagen en piedra, en cualquier forma, no lo hagan. Prohibido propiamente por este Dios poderoso, no serán ustedes ídolos. ¿Por qué? Porque yo soy su Dios, en otras palabras. ¿Qué sucedió? Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, estaba rodeada de muchas naciones, y esas naciones tenían muchos dioses conocidos. Tenían al dios Baal, al Dagón, a Moloch, a Ishtar, a Astarté, a Naíta, a Adad, y eso solamente algunas. Las naciones, y Dios le dijo: no hagas como las demás naciones, no adores ningún otro Dios que tienen las demás naciones, no hagas adoración como lo hacen las demás naciones alrededor de la tierra prometida. Uno de ellos, uno de los más famosos, el dios Moloch, el dios Baal. El dios Moloch o dios Baal era conocido en diferentes naciones, pero era el mismo, solamente con una variedad. Simplemente al dios Moloch se le adoraba sacrificándole niños, bebés. Se levantaba una estatua, por acá no se alcanzan a distinguir, por dentro se metía lumbre. Y estaba por dentro encendido como un horno, con mucha leña, con mucha lumbre. Y entonces depositaban al niño, a veces recién nacido, lo depositaban en los brazos de este ídolo. Y había un mecanismo que entonces los brazos se retraían y metía al niño dentro de la estatua, dentro del ídolo. Y al meterla dentro, que estaba hueco, caía a la lumbre que estaba abajo, que estaban atizando totalmente, que hubiera mucho fuego. Y para no oír los gritos del niño que estaba siendo quemado vivo, había cánticos y trompetas de alabanza al dios Moloch. Por eso Dios destruyó a todas las naciones de alrededor. Por eso Dios no permitió que el pueblo de Israel, y les dijo: no hagan como las demás naciones. Pero ¿qué sucedió? Al poco tiempo de que Dios les dijo: no hagan ídolos, no levanten otros dioses, no hagan como las demás naciones, cuando Moisés se tarda un poco en el monte Sinaí hablando con Dios, ¿recuerdan qué hizo el pueblo de Israel? Juntó arcillos, juntó todo lo de oro, hizo un becerro de fundición, todo de oro. ¿Para qué? Para adorarlo. Y dijeron: este representa al Dios que nos sacó de Egipto. Esta es la representación del Dios que nos sacó de Egipto. Celebremos, hagamos fiesta. Y entonces comenzaron a adorar, porque era la representación del Dios que los había sacado de Egipto, cuando Dios les había prohibido: no hagan ninguna imagen, ningún ídolo. Al poco tiempo el pueblo de Israel cayó en la idolatría. El Salmo 106, verso 19 y 21 nos dice: en Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición, cambiaron la gloria de Dios, la cambiaron por la imagen de un toro que come simple hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto. Merecía que Israel fuera disciplinado, fuera castigado, después de que Dios se mostró con amor, con poder, para sacarlos de la esclavitud, darles leyes para que fueran diferentes a las demás naciones. Y ahora este pueblo estaba adorando a un becerro. Y no solamente fue un becerro. Hubo diferentes formas en que adoraron dioses, ídolos propiamente. El segundo libro de los Reyes, capítulos 15 y 17 nos dice: desobedecieron todos los mandamientos de Dios,
Y el pacto de amor que Dios había hecho con su pueblo para decir, el Creador del cielo y de la tierra va a hacer un pacto con ustedes, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo, y los elegí porque son los más insignificantes, no porque es el mejor pueblo. Sin embargo, ahora el pacto que Él había hecho con sus antepasados, se olvidaron de Él propiamente, se fueron tras ídolos inútiles que no tienen poder, de modo que se volvieron vanos ellos mismos, y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Es muy fácil imitar a otra persona en otras cosas que hacen. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, se hicieron ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Acera. Se postraron ante todos los astros del cielo, así como los egipcios adoraban los astros del cielo, y muchas otras naciones se postraron ante los astros del cielo y adoraron a Baal, a pesar de haber visto la presencia de Dios guiando a este pueblo, librándolo de la esclavitud, dándole leyes, eligiéndolo a este pueblo. Se adoraron a Baal, sacrificaron en el fuego a sus hijos, también participaron dando de sus hijos para que fueran quemados vivos en el sacrificio a Baal. Y los padres que daban el bebé o el hijo para que fuera sacrificado a Baal no deberían derramar lágrimas, no deberían llorar jamás, porque era propiamente un honor dar el sacrificio adorando a Baal. Y del pueblo de Israel sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron además la adivinación, que Dios dijo, esta es una abominación, la abominación. Y los agüeros, es decir, vamos a ver, voló esta ave, pasó un gato negro por aquí, las señales que eran propiamente de adivinación, cómo están las estrellas, la astrología, esto. Se volvió el pueblo de Israel a la adivinación, a los agüeros. Se dedicaron a hacer lo malo que ofende al Señor, y así provocaron su ira. Es decir, que sacudiera al pueblo de Israel así para decir, ¿qué estás haciendo? No fue lo que tú has visto, o no es el pacto que yo hice contigo en esa forma. Eso fue la conducta del pueblo de Israel. Pero ¿qué diríamos de nuestros ancestros aquí en México? La gran Tenochtitlán, que fueron los ancestros. Nosotros decimos, este pueblo de Israel. Pero ahora diríamos, hablan de los mexicanos. Este pueblo de la gran Tenochtitlán, donde fue fundada la Ciudad de México, verdaderamente con edificaciones grandes. ¿Por qué hacían estas edificaciones tan hermosas y todo? Porque también los aztecas tenían sus dioses conocidos. El dios Huitzilopochtli. ¿Cómo adoraban al dios Huitzilopochtli? ¿Cómo nos dice la historia de México? Con sacrificios humanos. Agarraban al ser humano, le rajaban el pecho y sacaban el corazón todavía palpitante para ofrecérselo al dios Huitzilopochtli. Dios muy conocido, el dios Tlaloc, el dios de la lluvia, y además dioses que adoraban los aztecas. ¿Y qué diríamos de otras naciones cercanas como los mayas? Los mayas también tenían todos estos dioses, el dios más grande, la diosa, el dios del maíz, etcétera, el dios del sol, el dios de la luna. Adoraban, inclusive la forma en que lo adoraban. Nosotros estuvimos en una ocasión en Yucatán y fuimos a ver los cenotes. Un cenote enorme es un lago grande que la agua viene de la profundidad de la tierra. Generalmente todos los cenotes que hay en Yucatán son de agua cristalina, azul, un agua hermosa, se ve transparente hasta el fondo, no hasta lo más hondo de donde viene el agua, no se sabe de dónde viene.
Pero en el cenote donde los mayas adoraban a sus dioses y arrojaban a una doncella, designaban a unas muchachas hermosas y les daban a esas muchachas todo lo que querían, joyas, lo que quisiera la muchacha durante toda su vida, hasta que llegaban a una determinada edad, las iban a ofrecer a su Dios. Y entonces en ese cenote las arrojaban y morían allí ahogadas las doncellas, como un sacrificio a sus dioses. Y nos tocó ver el cenote donde sacrificaban, hacían estos sacrificios, y propiamente no era agua cristalina. Este cenote se convirtió, era como una ciénaga, se veía todo lodoso, se veía feo, olía mal, después de haber sido algo verdaderamente hermoso, como los demás cenotes que había. Pero era así como adoraban a esos dioses conocidos por los mayas. Llegamos ahora, recorremos la historia de la antigüedad a la era cristiana. En la era cristiana encontramos a un hombre que fue educado bajo los pies del más grande rabino que había en aquella época, el maestro Gamaliel. Gamaliel era un judío que sabía demasiado, era un sabio, era casi venerado por todo el pueblo judío, por todo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Era verdaderamente un maestro muy respetado. Y él estuvo enseñando a un hombre llamado Saulo. Y Saulo aprendió todo de este maestro. Aprendió propiamente lo que era la ley. La ley era lo máximo para el pueblo judío. La forma en que el pueblo judío podía unirse a Dios, podía ser salvo, podía vivir con Dios, era guardando la ley. La ley era lo máximo. Pero ahora viene una secta llamada de los cristianos que dicen que Cristo, que Jesús es el Salvador. Entonces esto choca contra la religión judía. La religión judía dice, es la Torá, es la ley la que nos salva. Y ahora estos están diciendo que la Torá la hacemos a un lado y que hay ahora un hombre que nació en Belén de Judea, que se llama Jesús, y que Él es el Salvador. Ya no la Torá, están desechando lo máximo que tenía el pueblo de Israel, que propiamente ya no adoraban tanto a Dios, sino adoración hacia la Torá, hacia la ley. Y así fue educado Pablo. Y Pablo entonces, siguiendo su creencia de que recibió propiamente desde la infancia y creciendo y siendo joven y siendo celoso de su religión, tomaba ayuda, cartas, permisos del gobierno para que le apoyaran persiguiendo. Hay que acabar esta secta de los cristianos. Estos que dicen que la ley no, sino solamente Jesucristo es el Salvador, hay que acabarlo porque están despreciando lo más precioso que tenía el pueblo judío. Yo me recuerdo que hace muchos años aquí en Guadalajara fui a la sinagoga judía. Y hacían una procesión por toda la sinagoga. ¿Y saben qué llevaban? La Torá, la ley, el Pentateuco. Y todos se acercaban y los hombres que tienen como chal, agarraban el chal, besaban el chal porque no eran dignos de poner sus labios en la Torá, en los rollos donde estaban escrito el Pentateuco. Entonces besaban el chal y luego el chal lo ponían así en la ley. Y solamente los hombres, las mujeres no. Las mujeres estaban en balcón, los hombres estábamos en luneta propiamente. Entonces era una forma propiamente de decir, la ley es lo máximo, no hay otra cosa más que la ley nos va a salvar, la ley, la obediencia a la ley. Entonces viene una secta, entre comillas, de los cristianos, y ahora Jesucristo es el Salvador, ya no es la ley. Entonces hay que perseguirlos, hay que acabarlos. Y entonces iba Pablo, apoyado por el gobierno romano,
persiguiendo a los cristianos, y en una ocasión fue camino a Damasco. En Damasco no había tantos cristianos, pero en el camino a Damasco había muchas comunidades cristianas. Entonces él iba con varios soldados para propiamente agarrar a los cristianos, llevarlos prisioneros y meterlos a la cárcel, y posteriormente pues acabar con ellos. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos 9:3 al 5, yendo él, Pablo, por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente se le acercó un resplandor de luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oyó esa voz Pablo, y esa luz que propiamente, un resplandor de luz del cielo. Y cae Pablo a tierra y escucha esa voz: ¿por qué me vienes persiguiendo, Saulo? Y él que dijo: ¿quién eres, Señor? En otras palabras, yo no te conozco. Tú, el que me estás hablando, no te conozco. ¿Quién eres? No sé nada de ti. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Algo nuevo para Pablo. Pablo no conocía a ese Dios que tomó forma humana y vino a nacer en Belén, y que su nombre era Jesús. No lo conocía. Así que ahora el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Ese Dios desconocido para ti, ese Dios que quieres acabar a todos los que creen en mí como Salvador. Quieres acabarlos. Un Dios desconocido para él. Pablo estuvo muy educado en la cultura griega. En la cultura griega, los griegos, donde había filósofos, donde había religiosos, donde había líderes, Pablo conoció mucho porque era el medio en que se desenvolvía. Los dioses griegos, los dioses del Olimpo. Aquí está el dios Zeus, el mero dios de todo, el dios del mar, etcétera, el dios de la guerra, el dios del fuego, el del vino, el de la diosa de la sabiduría, etcétera, etcétera. Dioses conocidos por los griegos, muchos dioses con sus nombres respectivos, y todavía aún más. El dios de la diosa de la agricultura, la del hogar, la del rayo, la del mar, etcétera, la del sepulcro, de la guerra, del amor, etcétera. Ese ambiente muy conocido, donde quiera, en todos los ámbitos y provincias griegas, eran los dioses que eran adorados. Pero Pablo ya había conocido al Dios desconocido propiamente, al que él no conocía. Y ahora él estaba con la plena convicción de que era el verdadero Dios. Y llega entonces a Atenas, esperando a otros compañeros. Y Pablo llega a Atenas, a Grecia, donde había todo este tipo de dioses. Y el apóstol Pablo va a la parte donde se reunían. Él está hablando con unas personas en el mercado. Va al mercado y comienza a hablar del Dios verdadero. A ver. ¿Cómo? ¿De qué Dios se trata? ¿Es Zeus? ¿Qué Dios? Mencióname cuál de los dioses griegos. No. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. A ver, es una nueva doctrina, yo no había oído hablar de ello. A ver, vamos acá. Y lo jalaron y lo llevaron del mercado hasta el Areópago, el lugar donde se reunían todos los líderes religiosos, los filósofos griegos. Allí estaba lo innato cultura de Grecia. Y llega Pablo ahí en medio de toda esta multitud, y que Pablo conocía realmente, porque había paseado por Atenas, por Grecia, por todas partes de Grecia. Y ahora Pablo comienza a decir esto. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, a sus compañeros de misión, le dolió en el alma a Pablo. Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de
Idolatría. Estaba llena de idolatría la ciudad. Por donde quiera había altares, por donde quiera había adoración a diferentes dioses griegos. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago ante los filósofos líderes religiosos, les dice: varones atenienses. Así empezaban siempre los oradores en Grecia. Y Pablo toma este estilo: varones atenienses, observo que ustedes son, y para no ofenderlos, para no poner una barrera que no lo escucharan, no les dice: ustedes son idólatras. Nunca le digan a una persona semejante cosa, porque están poniendo una barrera para que ya no les escuche, para enemistarse con esa persona. Entonces Pablo, vean cómo lo hace con sabiduría, con inteligencia, y les dice: observo que ustedes son muy religiosos. Es una palabra que no ofende. Son muy religiosos. ¿Por qué decía esto Pablo? Religiosos en todo sentido, en todos los aspectos. Al pasar y veo sus santuarios, santuario aquí, santuario allá, veo todos sus santuarios, pero hallé un altar. Entre toda la multitud de altares que tienen, hallé uno que dice esta inscripción: al Dios no conocido. Los griegos decían: a lo mejor se nos pasó algún Dios. Tenemos este y este y este ya. ¿Nos faltará alguno? ¿Nos faltará alguno? No vaya a ser que se enoje con nosotros y nos tome venganza. Así de que vamos levantándole un altar al Dios no conocido. Y entonces Pablo dice: he encontrado esta inscripción: al Dios no conocido, aquel que ustedes adoran sin conocerle. Una adoración si no tienen una imagen, no le han visto, pero le adoran sin conocerle. Ese es el que yo les vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ese es el Dios que les anuncio, que es Señor del cielo y de la tierra. Pero Él no mora como estas estatuas y sus dioses. No mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas. No está necesitado de los seres humanos, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento, y todas las cosas existen por Él. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Por su poder existe el universo, existe la tierra, existe la vida, existen los seres humanos. Es el creador de todo, y Él es el que sostiene todo. Como algunos de los poetas, aquí demuestra Pablo que estaba bien involucrado en la cultura griega y de la literatura que tenían en Grecia. Algunos de los poetas de ustedes han dicho: porque también nosotros somos descendientes de Él. Somos descendientes de Dios. Eso es lo que yo les vengo a anunciar. Este es el Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos, aunque sea para ustedes el Dios desconocido. El Dios desconocido. Ese Dios desconocido es el Dios del cielo y de la tierra. Pablo escribe a Timoteo y le dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único que nos puede unir, poner en comunión con Dios es Jesucristo. Es lo que dice 1 Timoteo 2, verso 5. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, al Dios desconocido por muchas naciones, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto consiste en la vida eterna. Este es el camino hacia la vida eterna: conocer al verdadero Dios y al que ha sido enviado por ese verdadero Dios. Llegamos a una parte más importante. Muchos seres humanos y muchos cristianos saben de Dios.
saben de la Biblia, saben de la existencia de Jesucristo, pueden memorizar versículos de la Biblia, saben de Dios, pero es muy diferente conocer a Dios. El Dios es conocido, es necesario conocerlo de una manera personal e íntimamente. Y desafortunadamente hoy día hay muchas personas que saben de Dios. Sé que hay un Dios que existe, que creó el cielo y la tierra. Sé también que envió a Jesucristo a morir por toda la humanidad. Lo saben. Pero una cosa es saber y otra cosa es conocerlo personal e íntimamente. ¿Saben ustedes quién es el presidente de México? Sí. Lo sabemos. ¿Lo conocemos personal e íntimamente? No. Muchos cristianos saben de Dios, saben de Jesucristo, pero no lo conocen personal e íntimamente. No hay una relación con Él. Tenemos el caso de Job. Job tuvo que pasar una prueba de sufrimiento, y después de esa prueba de sufrimiento y de desastres en su propia familia, llegó a una conclusión. Era la forma en que podía llegar. Ahora Job que conocía a Dios, que él dijo en un momento dado: llévenme ante Dios y Él me va a pesar en una balanza de justicia y van a ver que yo salgo justo delante de los ojos de Dios. Él había sabido y sabía mucho de Dios. Sin embargo, después Dios lo tuvo que someter a una disciplina de desastre en su familia, de enfermedad penosa durante un tiempo, para que finalmente Job pudiera cambiar su mentalidad y poder decir ahora: oye, Señor, te ruego y hablaré. Ahora yo te preguntaré, es decir, soy un ignorante. Ahora te preguntaré y tú me vas a enseñar. He sabido de ti, he conocido solamente de ti, solo de oídas te conozco. Por lo que dicen, sí, solo de oídas. Pero ahora, después de que he pasado por esta penalidad en mi vida, ahora mis ojos te ven. Sus ojos de la fe, sus ojos espirituales, ahora mis ojos te están viendo. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza, porque nomás te conocía de oídas. Y hay cristianos que solamente conocen a Dios y a Jesucristo, a los apóstoles, a todos, solamente de oídas. Pero saben de Él, pero no le conocen personal ni íntimamente. Vamos a poner una analogía para entender más todavía qué significa conocer a Dios personal e íntimamente. Aquí tenemos a dos jóvenes. ¿Cómo pueden estos dos jóvenes llegarse a conocer personal e íntimamente? Bueno, yo les voy a decir una forma que no va a fallar. Si este joven siente amor en el corazón por esta muchacha, se va a acercar a ella y va a platicar con ella. Si no le interesa, no se va a acercar, no la va a conocer. Entonces, el amor que siente tiene que llevarlo a que se acerque a la muchacha para comenzar a platicar, para tener una relación con ella. Comenzar él a platicar con ella y escuchar a ella, para entonces tener una relación. Pero ¿qué sucede si la muchacha no siente amor por el joven? Si la muchacha
no siente ningún amor por este muchacho, que no se le acerque, y se le acerca, no vale la pena. No va a haber ninguna relación, no va a haber ninguna comunicación, no se van a conocer personalmente. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa, no hay amor, hace falta amor propiamente. ¿Y qué sucede? Ahora pongamos el caso, que la muchacha está muriéndose por el muchacho, que esta muchacha quiere mucho a este muchacho, pero este joven, mire, no le late el corazón por la muchacha, no hay amor en él hacia ella, no hay atracción. Entonces, ¿qué va a suceder? El amor de la muchacha se va a estrellar, no hay forma de que pueda llegar a conocerlo y que puedan tener una relación estrecha y comunión, porque no hay amor en uno de ellos. ¿Qué se necesitarían entonces? Que en los dos hubiera amor. Y si en los dos, si este joven siente amor y atracción por la muchacha y ella siente amor por el muchacho, ¿qué puede suceder? Esto va a suceder. Se va a acercar el uno al otro para conocerse, para platicar, y posteriormente van a llegar a un compromiso de amor, porque es tanto el amor que propiamente se van a comprometer en amor, porque se aman y van a hacer una promesa muy importante: amarse en las buenas y en las malas, amarse en todo tiempo, llueva, truene, haya pobreza, haya riqueza, no importa, van a tener un compromiso de amor, y ese compromiso de amor va a hacer que propiamente no importa la situación en que ellos se encuentren y lo que ellos puedan sufrir, se van a seguir amando, porque hay amor entre los dos, hay comunión. Y eso va a hacer que en un matrimonio se pueda llegar a conocer una persona personalmente, íntimamente con la otra persona, de tal manera que podamos conocer de una manera mejor a la esposa, al esposo, porque el amor está de por medio. Y además, el amor no es porque decir, cuando se casan, cuando digamos se hace una ceremonia matrimonial, no se le pregunta al novio ni a la novia: ¿sientes amor? ¿Que estás emocionado? ¿Sientes ese sentimiento por esta persona? No. ¿Qué se le dice? ¿Te comprometes? ¿Prometes? ¿La aceptas a tu novia en la pobreza, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud, en todo? ¿Prometes? Entonces, esa promesa que se hace en el matrimonio es una decisión, no es tanta, hay algo de emoción, pero es una decisión. Yo decido, prometo tener un pacto de amor con esta persona. Es una decisión de la voluntad, nadie me obliga, es una decisión, es de mi voluntad. Y además, para que exista verdaderamente ese compromiso de amor y ese pacto, debe haber reciprocidad, porque los dos sienten ese amor. Entonces, tanto el hombre como la mujer van a estar dispuestos a amarse cualquiera que sea la situación. Hermanos, esto nos da el ejemplo de cómo verdaderamente es un compromiso de amor, que involucra decisión, que involucra voluntad e involucra reciprocidad mutua, de tal manera que tenemos nosotros que saber si realmente amamos a Dios. Dios es un Dios de relaciones. Dios no quiere que solamente sepamos algo acerca de Él, sino que nos relacionemos. Pero ¿cómo podemos conocerle a Dios personal e íntimamente? No es algo que se pueda conocer de una manera global. No, yo en lo personal, usted en lo personal. ¿Cómo puede conocer verdaderamente, personalmente, individualmente a Dios e íntimamente tener una relación con Dios? Por medio del amor. No hay otra. Por medio del amor
nosotros podemos llegar a tener una relación perfecta con Dios, de tal manera que nosotros hacemos la promesa de amarle, de amar a Dios en las buenas y en las malas. Si hay mucha producción en la agricultura o no hay nada, como dijo el libro de Habacuc, el profeta. A lo mejor no tengo reses, no tengo ovejas, la cosecha no se me dio, pero aún así yo me gozaré en Dios. Ese es el verdadero amor, el que no se acaba cuando un esposo o la esposa tienen dificultades o está enferma. El amor no se acaba. Cuando hay pobreza, el amor no se acaba de la mujer y del esposo. Promesa de amarle en todo tiempo. Amarle a Dios aun cuando nosotros le pidamos algo y Dios en su sabiduría nos dice: no te lo puedo conceder, hijo. Y nos contesta y no nos concede lo que le pedíamos. Pero ahorita no lo comprendemos. No comprendemos a veces a ese padre, como el hijo que no comprende al padre cuando le prohíbe: no vayas a esta fiesta, o tienes que regresar a tales horas, o no te doy esto. No, el hijo no comprende plenamente al padre. ¿Por qué le prohíbe? Si él me ama. Necesita el hijo tener realmente la decisión de que su padre siempre le ama, y que la prohibición o aquello que no le está concediendo su padre es porque le ama, no porque le odia, sino porque quiere la felicidad de su hijo. Así también es cuando nosotros tenemos una decisión y nuestra voluntad es realmente amar a Dios, amarle a Él, porque Él tiene siempre el amor dispuesto para nosotros. Ya lo demostró enviando a Jesucristo para que muriera por el pecado de todos nosotros, para que fuéramos perdonados. Por ese amor, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero no a esta tierra, no se trata de lo físico, amó a toda la humanidad, que tanto ese amor dio a su Hijo Jesucristo, mostró con hechos que nos ama, y su amor es permanente, como se escribe en la Biblia, en griego, ágape, la palabra escogida por los griegos para amor de Dios, amor incondicional, amor eterno, amor que no se acaba, amor que no pone condiciones, que no hace acepción de persona, es amor ágape, amor divino, amor de Dios. Y ese amor es una decisión. Dios está dispuesto a amarnos, pero ahora nosotros debemos de estar dispuestos para conocer a Dios, debemos estar dispuestos también a amarle, a que haya reciprocidad. Porque si Dios nos quiere amar y nos quiere mostrar su amor y su afecto, pero nosotros ponemos una barrera que no queremos, nos alejamos de Dios, no queremos propiamente ni siquiera conocerle, entonces menos jamás podremos sentir propiamente esa comunión, esa unión con Dios de una manera personal e íntima. Necesitamos que sea el amor el que medie en esta situación para conocer a Dios, tener un compromiso. Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece. ¿Cuándo obedecemos nosotros? Dentro del matrimonio, cuando nosotros queremos ayudar y servir a nuestro cónyuge, cuando hay amor. Cuando el amor se acaba, ya no queremos ayudarle ni servirle ni hacer nada. Pero cuando hay amor, es acción, es servicio, es dedicación a la otra persona. Y está diciendo Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, el que verdaderamente me ha llegado a conocer y sabe lo que yo quiero, cómo quiero la vida de esa persona, y que ha confiado y tiene la confianza en mi amor, es el que obedece los mandamientos. Quien no obedece los mandamientos de Jesucristo tiene problemas en el amor hacia Dios, no en tanto la obediencia. Si hay amor hacia Dios, vamos a obedecerle. ¿Recuerdan ustedes cuando quizás eran algunos de ustedes novios o éramos novios antes de casarnos? Íbamos a ver a la novia, a platicar con la novia, con la que hoy es nuestra esposa, y estaba lloviendo y estaba haciendo frío. ¿Y qué pasaba?
Ay, no, ahora no voy porque está haciendo frío y está lloviendo. No importa el frío a un lado, la lluvia, pero es que ahora mi bicicleta no funciona bien. Me voy a pie, pero yo voy. ¿Por qué? Porque había amor, porque el amor había que demostrarlo y no importaba nada. El que verdaderamente ama a Jesucristo, el que ama a Dios, va a obedecer las cosas de Dios, porque lo ama, porque quiere corresponder a tanto amor que Dios nos ha dado a nosotros y nos ha mostrado. Y ese es el que me ama, dice Jesucristo. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré de una manera especial, más especial, y me voy a manifestar a Él. Muchas ocasiones la persona no siente la presencia de Dios, siente que Dios nos está manifestando en su problema, en su hogar, en su vida, y la razón es esta: porque falta amor hacia Dios. De tal manera, obediencia a sus mandamientos, porque eso muestra que nosotros le amamos. Y cuando mostramos que le amamos a Dios, que amamos a Jesucristo, obedeciéndole, entonces Jesucristo dijo: yo le amaré y me voy a manifestar a Él. Me voy a manifestar, voy a demostrarle que estoy ahí con Él, en una o en otra forma. Y si no tenemos, muchos cristianos, la demostración, no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, es porque está faltando amor, porque está faltando obediencia, porque el que me ama será amado de mi Padre, y vendremos a Él propiamente y nos manifestaremos. Primera de Juan 2, 7 al 8. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. En esto podemos comprobar si conocemos a Dios, no si sabemos de Dios, sino que conocemos a Dios, a ese Dios desconocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso, y la verdad no está en él. Es lo que dice la Biblia. Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, decía Pablo, desde el día que lo supimos, es decir, que la fe de los colosenses iba creciendo y que estaban llenos de amor, esta iglesia de Colosas, entonces les dice Pablo: por esta razón también nosotros, desde el día en que supimos que ustedes se aman tanto, que es una iglesia llena de amor, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Cuando verdaderamente estamos en una comunión estrecha con otro ser humano, llegamos a saber hasta cuáles son los gustos, qué le gusta, qué no le gusta, y todo para complacer a la otra persona, ¿no es cierto? Si verdaderamente le amamos, entonces buscamos. No es para nosotros una obligación. Para mi esposa no se siente una obligación cuando dice: ya sé que le gusta esta comida, hoy se la voy a hacer. Que cuesta trabajo, pero yo se la voy a hacer porque sé que le gusta, para disfrutar. Lo hace por amor. Lo hace por amor, sencillamente. Porque conoce cuál es la persona, conoce a la persona. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado en sus mandamientos, que no son gravosos, estamos mostrando que en realidad le estamos amando. Amor ágape es acción, no es sentimiento, es acción, demostración de amor propiamente. Termino con este versículo hermoso de Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría. ¿Quiere sentirse usted que es algo porque sabe algo de la Biblia o porque sabe mucho de la Biblia? Eso no es para gloriarse, eso no es para sentirse que usted ha logrado algo. No se gloríe en la sabiduría. ¿Es poderoso? Tampoco, ni en el poderoso se gloríe de su poder. ¿Es rico? Dios le ha bendecido mucho. No se gloríe, que no se sienta usted que es lo máximo tener riqueza. El rico, que no se gloríe en su riqueza.
entonces ¿en qué nos vamos a gloriar? ¿En qué nos vamos a sentir verdaderamente que nuestra vida está plenamente realizada? Gloríese en esto, de que me conoce y me comprende, dice Dios. De que conocemos a Dios y comprendemos, porque es necesario comprender a la otra persona. A veces el esposo no comprende a la esposa, o a veces la esposa no comprende al esposo. Se necesita comprensión, y la comprensión viene como producto del amor. Y para comprender a Dios necesitamos amarle a Dios en todo tiempo. Aun cuando estamos enfermos y le pedimos a Dios, sáname de esta enfermedad, y Dios no nos sana, seguimos creyendo en su amor. Es allí el compromiso de amor propiamente. Gloríese en conocerme y comprenderme. Que si Dios no me ha sanado es porque Dios lo ha determinado por algo que yo no entiendo, algo que me está Dios ayudando, porque Dios no solamente está viendo mi bienestar físico, Dios está viendo lo que voy a hacer en la eternidad, el carácter que voy a tener para toda la eternidad, la gloria que Dios me va a dar hacia la eternidad. Y nuestras tribulaciones no son, por más terribles que sean en esta vida, no son de compararse con la gloria que hemos de recibir cuando Jesucristo venga y nuestro cuerpo sea investido propiamente de inmortalidad, de un cuerpo celestial. Así que el que se gloríe, gloríese en que me conoce y me comprende, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Y cuando seguimos creyendo como Job, que a pesar de la sarna que tenía, a pesar de la enfermedad que él tenía, seguía creyendo en Dios. Y él decía, si Dios me quita la vida, de todas maneras sigo creyendo en Él. Sigo creyendo que Él es amor, sigo creyendo que Él es mi Redentor. No impide nada lo que suceda. Este es un pacto verdaderamente de amor. Y cuando hay amor propiamente hacia Dios, podemos conocerle porque se manifiesta en nuestra vida y podemos comprender. Como algunos hijos, después de creciendo, llegan a comprender por qué su padre o su madre les prohibía y no les concedía algunas cosas, porque realmente los amaba. Un día vamos a estar ante la presencia de Dios y Dios nos va a decir, hijo mío, siempre te he amado. Aunque tú en una ocasión creíste que te dejé, que te abandoné, mira, y vamos a tener toda la explicación. Vamos a entender que Dios procedió con sabiduría, que Dios procede con amor hacia nosotros y que muchas veces no entendemos, como el hijo pequeño a veces no entiende muchas de las prohibiciones del Padre porque no tiene la sabiduría ni la madurez del Padre. Un día llegaremos verdaderamente a conocer a Dios, y cuando lleguemos a conocerle vamos a ver que Él siempre nos ha amado. En los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos en que nosotros creímos que nos abandonó, Él nunca nos abandonará. Su amor es eterno. Su amor es permanente. Su amor no depende de nuestro comportamiento. Si hoy nos comportamos mal, Dios no deja de amarnos, nos sigue amando. Su amor es perenne, continuo, y espera que nosotros cambiemos nuestra vida, como el padre que recibe al hijo pródigo. El hijo pródigo que sabe que no merece nada porque su comportamiento ha sido deplorable, pero se acerca y dice, ya no merezco ni ser hijo de mi padre, pero cuando menos un trabajador, por la bondad, por el amor que él tiene, cómo trata a sus trabajadores. Y cuando se acercan con esa intención, el hijo pródigo, el padre le quita todas esas ideas y esos pensamientos con un abrazo, con un beso, poniendo ropa, trae el manto más fino, la mejor ropa, lo viste, hace fiesta, se regocija, lo abraza, le muestra el amor de que a pesar de que había malgastado toda la fortuna, a pesar de que había deshonrado a su familia, a pesar de todo el mal comportamiento que tuvo, el amor del Padre estaba presente ahí continuamente, no se acabó y estuvo a flor propiamente cuando vio a su hijo
el hijo no alcanzó a entrar al pueblo. El padre corrió y salió corriendo hasta encontrar a su hijo para meterlo, para abrazarlo, para recibirlo con los brazos abiertos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que debemos de conocer y que nunca debemos de creer que Dios nos deja de amar por cualquier cosa, sino Dios está dispuesto. Ahora la reciprocidad es amarle en esa misma forma, amarle a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos, agradándole a Él como el hijo que agrada al Padre por amor. ¿Cuál creen ustedes que fue el comportamiento del hijo pródigo al ver que su padre lo recibió, le hizo fiesta, le puso anillo en su dedo, dándole autoridad sobre todos sus bienes? ¿Cómo creen que se comportaría posteriormente este hijo con su padre? ¿Igual que antes? Jamás. Ahora tendría que responder a ese amor, porque Dios siembra amor y espera cosechar amor de nosotros. Si nosotros sembramos amor en nuestros hijos, vamos a cosechar amor en nuestros hijos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermanos, que ese Dios desconocido para muchas naciones, para muchas personas, no sea un simple Dios que sabemos de Él, sino es un Dios que conocemos personalmente a Dios e íntimamente a través de su palabra, a través de la oración, y que Él en esta situación se manifiesta en nuestra vida y nuestra vida cambia. Comprendemos que todo lo que Dios nos da en esta vida es para nuestro bien, pensando y viendo hacia el futuro, hacia la eternidad, no simplemente en esta vida pasajera. Terminemos orando a Dios. Padre Santo y bueno, te damos muchas gracias porque tanto nos amas y tu amor es tan grande que a veces no lo alcanzamos a comprender. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que podamos padecer en esta vida, Señor, tu amor está con nosotros, aunque a veces no lo comprendemos, pero sí, a través de tu palabra, sabemos, Señor, que tú eres un Dios fiel, que tú quieres una relación personal e íntima con nosotros. Permite, Señor, que cada uno de nosotros tengamos esa relación que tú quieres que tengamos contigo en todo tiempo, no solamente en la abundancia, sino también en la escasez. Permite, Padre Santo, que ese amor tuyo se derrame en nuestro corazón, en nuestra mente, para poderte amar de la misma forma en que tú nos amas. Gracias, Señor, porque no nos has dejado de amar, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en el Calvario y poder, Señor, estar limpios ante tus ojos por el perdón de aquel grande sacrificio. Gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros, porque hemos sabido de ti. Ahora permite, Señor, que te conozcamos de una manera personal e íntima y podamos experimentar tu presencia en nuestra vida, en cualquier situación que nos encontremos, Señor. Qué grato será que todos nosotros, de una manera personal, individual, podamos sentir tu presencia en nuestra vida, que tú estás a nuestro lado, que nunca nos abandonas ni nos abandonarás, porque tu amor es eterno, porque tanto nos amaste que diste lo más precioso, la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tanto amor que no merecemos, pero que tú, Señor, estás en ansia de recibirnos siempre con tus brazos abiertos para tener una comunión estrecha, personal e íntima con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque no somos merecedores de tan grande privilegio de podernos relacionar y tener una comunión personal e íntima contigo. Te alabamos y te glorificamos por tu amor tan grande, en el nombre de aquel que murió en el Calvario por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.